voces que forman parte de la noticia. Insistimos en el contacto con Juan José Illingworth, matemático destacado en el país, para hablar de los resultados del Censo de Población y Vivienda. Matemático Illingworth, buenos días nuevamente. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Queremos en primera instancia conocer su opinión respecto a los resultados de este último censo. Entendemos usted ya hizo un análisis de las cifras principales. Digo esto porque la semana pasada entrevistamos aquí a un par de funcionarios, alcaldes, y no todos estaban de acuerdo con algunas cifras que revelaba el censo. Desde su óptica estadística y especializada, ¿cómo ve las cifras? Bueno, en primer lugar, uno podría ponerse a dudar un poco porque el censo tocaba hacerlo en el 2020, pero tuvimos la pandemia y fue la mejor excusa para no hacerlo ese año. Sin embargo, se tomaron 3 años más, ahí es donde un poco comienzan las especulaciones, pero no hay chance a tener otra alternativa que en el fondo aceptar los datos, en el sentido de que no podemos inventar de otra fuente algún otro dato que mida la población. Con todos los defectos que seguramente tiene, esta va a ser la población oficial, que va a servir para calcular la cantidad de diputados, etcétera, para calcular los consumos, los estudios de marketing. No, esta va a convertirse en las cifras oficiales y lamentablemente no tenemos las datas internas para saber dónde estuvo el problema, dónde hubo subestimación, dónde no hubo no cobertura. No hay data, hay percepciones, hay casos concretos de personas que dicen en mi barrio no se censó de buena manera, pero no hay data suficiente para pronunciarse de manera contundente. El matemático Juan José Illingworth nos acompaña ahora mismo en el contacto telefónico. Es importante el resultado porque también nos sirve para calcular, o le sirve al gobierno de turno para calcular las asignaciones presupuestarias a los gobiernos autónomos descentralizados. En este caso, Guayaquil o Guayas, insistimos en esto porque usted ha sido una persona muy vinculada al tema de asignaciones presupuestarias en el pasado, ¿podría verse beneficiado o hay algunas variables en el camino que impedirían que mejores recursos lleguen a la provincia y a la ciudad? Definitivamente Guayaquil y otras ciudades fue perjudicada por parte de los funcionarios del Ministerio de Finanzas que calculan las asignaciones. ¿Por qué razón? Porque la ley, el COTAD, ordena calcular las asignaciones en base a la población. Y la población oficial, la única que existe, es la del censo. Entonces, si no había una nueva, había que usar la del censo anterior, porque se reparte en base a la participación porcentual dentro del país. En vez de eso, estos técnicos usaron las proyecciones. Y ahí es donde comienzan los problemas, porque proyectaron que el país iba a tener 571,000 habitantes más de lo que realmente tuvo. Y ese exceso se lo cargaron de manera no regular a todo el mundo. Por ejemplo, en la ciudad de Quito le asignaron 101,919, casi 102,000 personas de más, y a Guayaquil, en cambio, las proyecciones le asignaron menos de lo que realmente ha tenido. ¿Cuál es la implicación de esto? Muy sencilla, de que los tecnócratas del Ministerio de Finanzas, violando la ley que dice repartir en base a población, ellos usaron la proyección, ¿no verdad? Y eso implica que se perjudicó a Guayaquil en cantidades importantes. Le he pasado por a los archivos a las asistentes de la radio de ustedes para que vean en detalle año a año cuál es el impacto. Hay un ejemplo en el que para el 2021 solamente son porcentajes mínimos, uno podría decir, que cambian, pero aplicados a los miles de millones que se reparten, terminan siendo montos importantes, que en el 2021 fue de $2.369,696 de perjuicio en un solo año, y esto se lo viene haciendo pues los últimos 13 años. Entonces son cantidades importantes que han servido para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Sin embargo, ahora con la metodología que está aplicando el INEC,
¿Se podría decir que este tipo de inconvenientes ha quedado en el pasado o de alguna manera deberíamos estar preocupados todavía por las mediciones que puedan o proyecciones que puedan registrarse en el futuro? Esa es una buena pregunta porque realmente yo soy del criterio de que se usen las poblaciones, como decía, porque así manda la ley, ¿no? ¿Verdad? Las proyecciones que se hacen oficialmente por parte de las oficinas nacionales de estadística, lo que hacen es tomar el ritmo de crecimiento de las ciudades en los últimos censos, en los últimos 4 o 5 censos, y extrapolan esa situación. Entonces, en este momento, la extrapolación que exageró para Quito y se quedó corta para Guayaquil, a pesar de la migración de los guayaquileños hacia cantones como Daule, San Borondón y Durán. Entonces, si fuera literalmente de seguir cometiendo el mismo error que anteriormente, es decir, pagar en base a las proyecciones, imagínense, habría que rectificar las proyecciones en base a la tendencia que realmente se ha obtenido y muy probablemente eso pase a beneficiar por encima de lo debido a la propia ciudad de Guayaquil, puesto que en este último periodo intercensal el crecimiento de Guayaquil pues ha sido muy superior a los de otras ciudades. Entonces, pero yo dudo mucho que esto vaya a ser rectificado por los tecnócratas, que se reactualice una nueva proyección que, repito, podría exagerar en cambio ahora a favor de Guayaquil esta vez. Y yo más bien pienso que fieles a esa inclinación que tienen de un poco sesgar los cálculos, me parece que van a rectificar en función de calcular ahora sí por fin en base a la población. Finalmente, matemático Illingworth, Guayaquil, Durán, San Borondón, Daule en el sector de La Aurora, que es el sector más poblado ahora de todo el cantón Daule, lo decía la semana anterior el propio alcalde de esta localidad, están tan pegadas y solamente separadas por un puente. De alguna manera existe para el futuro una posibilidad de que se tome a esta población como una población consolidada, o de plano cada alcaldía, cada gobierno deberá seguir viendo con su dinero lo que bien hace, a pesar de que las poblaciones están mezcladas en el día a día. Bueno, efectivamente, uno ni cuenta se da que circulando en vehículos pasa de un cantón a otro. En este momento esa es la realidad actual. Uno cruza en un puente, ya está en otro cantón. Pero el tema de fondo, yo diría, es que la manera en que está organizado el Estado con los llamados GATS, gobiernos mal llamados, autónomos y descentralizados, realmente estos gobiernos no tienen mayor competencia que no sea la de las calles, ceras y bordillos, agua potable, etcétera. Entonces, si hubiera una especie de unión de Gran Guayaquil, por decirlo así, un Guayaquil metropolitano, no es que por unirnos en una entelequia más grande se va a arreglar tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque la Constitución de Montecristi realmente le restó las competencias a los gobiernos locales. Entonces, muy distinto sería si acaso los gobiernos locales tuviesen poder, pongamos, para recaudar, para encargarse de cosas importantes como la vialidad. Vea usted que la perimetral hasta hace poco era competencia del gobierno central y todavía sigue siendo en tramos en la parte de La Aurora, competencia nacional. Entonces, por años el municipio de San Borondón no ha podido encargarse de manera directa. Entonces, repito, el tema de fondo no es solamente si nos unimos con una nueva jurisdicción, sino qué poder va a tener esa gran jurisdicción. Ese es el tema de fondo que los federalistas como yo creemos pues que para un progreso del Ecuador debemos ir hacia una mayor potenciación o a un mayor poder real de los gobiernos locales, para que tengan las facultades necesarias para atender la educación, la salud y mire la seguridad. Para que tenga usted una idea, el país gasta más de 3.000 millones de dólares en seguridad y a la provincia de Guayas ahora con el nuevo censo le toca 25% de la población.
Imagínese usted si 800 millones de dólares, que sería la parte proporcional, vendrían aquí a Guayas a manejarse directamente en seguridad. Ya no tendríamos esos policías que de vez en cuando pues mandan 5.000 más, 3.000 más, y que no tienen ni siquiera balas ni dónde dormir y que piden caridad para el rancho. Entonces, en este momento se maneja el dinero en la cuenta única de manera centralizada y esto es lo de fondo que tiene que cambiar, no tanto solamente a qué cantón nos pertenecemos, sino qué poder tiene el cantón al que yo pertenezco. Queremos agradecer al matemático Juan José Illingworth, aquí en el contacto con Radio City, analizando las cifras del último censo, pero lo más importante, las asignaciones a propósito de esas cifras. Algunos datos al final de la entrevista que seguramente nos pueden dar pie para un nuevo contacto. Muchas gracias, Juan José. Son las 8 de la mañana y 52 minutos.